tardes amigos, mi nombre es Juan Saavedra, bienvenidos a este espacio de podcast, hablamos y aprendemos. Tengo como invitada a una amiga y exalumna profesional en comunicación y marketing, su nombre es Emi Paredes. ¿Cómo estás, Emi? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí en el podcast. Es un privilegio estar nuevamente contigo, ex profesor, y me hace recordar a las aulas. Entonces, agradecida por este espacio. Emi, hay un tema que muchas veces me han preguntado exalumnos y amigos de cómo mejorar las ventas del negocio. Y yo le pregunté si tenían plan de marketing y no lo conocían. ¿Podrías comentar un Ujú. poco para la audiencia lo que es un plan de marketing? Sí, claro. Mira, es bastante interesante porque también he tenido experiencia con algunos clientes que no cuentan con un plan de marketing porque no saben la necesidad o la importancia que tiene. De hecho, cuando tú tienes un plan de negocios que es más enfocado a lo administrativo, a lo comercial, de la mano tiene que ir con un plan de marketing, porque tu Ujú. negocio no puede surgir si es que no tiene una comunicación efectiva, si es que no tiene un objetivo hacia dónde va, si es que no sabes quiénes son tus clientes, cuánto dinero vas a invertir, porque esto es una inversión, no es un gasto, ¿no? Como muchas empresas o pequeñas empresas o inclusive grandes empresas, porque también lo he visto trabajando en el mundo corporativo, consideran que es el marketing, ¿no? Entonces, hay diferentes ramas en las cuales tú como empresario, como negocio, como emprendedor, puedes apuntar dentro de un plan. No necesariamente tienes que invertir en televisión, que es bastante caro, o en radio, ¿no? O poner tu panel en la Panamericana Sur. No es necesario, ¿no? Hay otras herramientas que tú puedes ahora, hoy por hoy, que la tecnología ha avanzado mucho, que también con la pandemia ha ido creciendo, que tú puedes optar como emprendedor si es que estás empezando, y que son herramientas totalmente gratuitas, ¿no? Que de la mano con una persona que sepa del tema, ¿no? Marquetero, puedes tú aplicar, ¿no? Entonces, es súper importante si es que tú necesitas, si tú quieres crecer, si tú quieres que tu marca se visualice, necesitas de un plan de marketing y para poder hacerlo necesitas una guía y necesitas un paso a paso. No es nada más de que, bueno, de manera empírica, ¿no? Lo puedes hacer, claro que sí, pero sí necesitas la herramienta de un profesional o alguien que te pueda guiar para que ese plan no sea débil, ¿no? Y que empieces de manera fuerte y muy bien, ¿no? Tu negocio, para que se pueda expandir con tus clientes y puedas tener un buen retorno de inversión. Cuando se habla de plan de marketing, yo me he dado cuenta que los actores son un elemento importante de atención y más profundo. Por ejemplo, los competidores. ¿Cómo Sí. se sacaría ventaja con un plan de marketing frente a ese competidor que si yo tuviera mi negocio y está ahí bajando los precios, haciendo su oferta, yo estaría pero preocupado con ese competidor? Coméntanos, Emi. Claro. De hecho, dentro de un plan de marketing hay un punto indispensable que tú tienes que reconocer tus fortalezas como empresa, ¿ya? Pero también las fortalezas de tu competidor, ¿no? A eso le denominamos un benchmark, ¿no? Tienes que tú hacer un research, una investigación del rubro en el que tú te desenvuelves para poder identificar quién es tu competencia más cercana, ya sea directa o indirecta, ¿no? Y para que tú puedas tú sacar una ventaja de esto, tienes que identificar tú como empresa tus fortalezas y tus debilidades y poder ver cuál es el aspecto que te diferencia a ti con respecto a la competencia, cuál es tu ventaja competitiva. Por ejemplo, si yo vendo vidrios, pero también tengo un montón de vidrierías a mi costado, ¿qué es lo que puedo hacer yo para que me diferencie? Ah, pues no solamente vendo vidrios, sino también hago obras. También, por ejemplo, hago delivery. Llevo a tu casa el vidrio, te lo pongo en tu casa, te lo instalo. Entonces, ¿qué cosa, cuál es el plus que tú le vas a entregar a tu cliente? Así seas tú una pequeña empresa, una gran empresa, tienes que saber, porque si no, la competencia te va a comer. Entonces, una vez que tú identificas cuáles son esas ventajas Una competitivas, cuáles pregunta, Emi, hasta ahí, perdona que dime. te corte. Me estás hablando de ventaja competitiva. ¿Qué pasaría si en ese Ujú. estudio que se hace al competidor me doy cuenta que
mi supuesta ventaja competitiva deja de ser ventaja competitiva con esa información que estoy recabando, me obligaría a Ujú. mí en ese momento, mi pregunta, crear mi ventaja competitiva, porque me estoy dando cuenta en mi análisis que lo que yo pensaba que era fuerte, comparo al competidor y es más fuerte que yo, entonces no hay ventaja competitiva, ¿cierto? Exacto, exacto. Es por eso que se hace este análisis, ¿no? Porque, claro, tú puedes investigar de, bueno, lo que yo hago también lo hace la competencia, entonces no hay tu ventaja. Entonces tú lo que tienes que hacer como emprendedor, como dueño de tu negocio es tratar de darle un plus al cliente, que no necesariamente tiene que ser, a ver, con un precio bajo, ¿no? Porque cuando haces un precio bajo también te puede generar desventajas, porque al final de cuentas entras en un marketing de guerrilla, le decimos, que es como que Ajá. empiezas a Hasta competir ahí, Amy. con los demás. ¿Por qué no es recomendable entrar en un marketing de guerrilla, estar bajando el precio a cada rato? ¿Por qué? A ver. Sí, porque al final destruyes el mercado, ¿no? Al final toda la competencia y tú mismo estás en esa lucha por vender menos y vas a Y es llegar a un ganar margen de menos, ¿no? ganancia. Menos, ¿sí o no? Tu margen de ganancia va a llegar a ser 0%, entonces no hay negocio, ¿no? La idea del negocio es poder tener un margen de ganancia que te permita salir adelante. Entonces, si tú entras en una guerra de precios, eh, todo el mundo, y al final la competencia de alguna manera va a querer bajar, 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 y vas a llegar a un punto en el que ya no ganas nada, entonces ya no hay negocio. Entonces, lo que tú tienes que hacer no es entrar en este tipo de estrategia, porque sí es una estrategia de precio, Ajá, pero no es lo recomendable, ¿no? Lo recomendable es diferenciarte de los demás, darle un plus claro. que puede ser tu servicio, que puede ser tu fidelización al cliente, a los clientes más, los que más te compran, los que son más fieles, darle algún programa de beneficios, darle una atención diferenciada. Emi, me Es por estás eso hablando que el empresario, el emprendedor tendría que estar obligado a remirar todo su negocio para poder hacer eso. sí, Porque ¿de dónde va a eh, sacar la cosa? Tiene que volver a mirar qué tiene, qué contactos claro, tiene, qué es lo que no tiene, qué puede ofrecer y qué no puede comprometerse tampoco, ¿cierto? exactamente, eso es lo más importante, o sea, nunca vender, nunca se tiene que vender algo que no le puedes ofrecer al usuario final, porque el usuario final o el cliente, en este caso, así sea un cliente consumidor final masivo o así sea una empresa, y se va a dar cuenta de lo que tú estás realizando. Ajá, Entonces, siempre es importante, para eso sirve el plan de marketing, ¿no? Para que tú puedas identificar qué cosas estás haciendo bien, qué cosas estás haciendo mal y cómo tú podrías darle ese plus que el cliente busca. Entonces, para que tú puedas identificar eso, hay algo muy importante que le denominamos en marketing, que es el buyer persona. ¿Qué es el buyer persona? No es tanto el público objetivo, sino vamos un poquito más allá, es identificar a tu cliente de una manera más holística. Por ejemplo, ya no solamente decir, bueno, mi cliente es un hombre o una mujer de tal a tal edad, vive en tales distritos o en tales ciudades, no. La idea es ir un poquito más allá, identificar que este cliente, cuál es su estilo de vida, qué hace desde que amanece hasta que anochece, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, qué cosa el cliente identifica como problema, para que de ahí tú puedas identificar eso y vas a poder saber tú como emprendedor qué es lo que le falta. Entonces ahí es donde le puedes dar el plus. Y esa sería tu ventaja competitiva, una vez que lo conoces a fondo, de manera holística. A eso es lo que apuntamos y eso es lo que debería estar en un plan de marketing. claro. Entonces, el plan de marketing, por lo que veo, no es una herramienta como se pensaba de una forma de invertir, inmediatamente tener las ventas, sino darte la No, oportunidad de prepararte, reconfigurar las cosas de repente según el sí, escenario. En otra forma, te ayuda a mapear todo, ¿cierto? exactamente. Y por eso es que es muy importante, porque si no lo haces, de repente estás trabajando de la misma forma que tu competencia y al final no tienes ningún valor. Entonces el cliente te va a tomar como, bueno, una opción más del montón. Y eso es lo que no Claro. queremos, ¿no? Sobre todo cuando estás empezando un negocio, eres un emprendedor, tomando en cuenta que ahora han salido muchos emprendimientos y muchos están en redes, muchos hacen contenido, Ajá, entonces hay que destacarse. claro. Y eso obviamente la herramienta va a ayudar
a explorar, a analizar, a tomarse su tiempo y no apurarse como algunos apurados que dicen, no, ya quiero las ventas. No, no es así, ¿cierto? Claro, yo, bueno, he encontrado en los lugares en los que he trabajado clientes en los que se enfocan mucho en la conversión, es decir, cuando quieren hacer alguna acción de marketing enfocada netamente en conseguir leads y conseguir ventas en un dos por tres, en un día, en 2 días, y no es así, ¿no? No es así, porque la verdad es que el mundo no funciona así. Cuando tú empiezas un negocio, también tienes que lucharla para que puedas conseguir esos clientes. Y es lo mismo en el marketing. No es que el marketing contratas a una persona y al día siguiente ya vas a tener 50% de ventas de lo que tenías el día anterior. No es así. Hay que trabajar, hay que investigar, hay que reconocer al cliente, hay que establecer objetivos, ¿no? Y justamente esos objetivos tienen que ser medibles y tienen que ser alcanzables. No puedes tú conseguir el 50% de tus ventas al día siguiente, porque no es alcanzable, no es Mm, creíble, no es real. claro, claro, Entonces, interesante. ¿Tú consideras que las personas que no tienen conocimiento de esto, al ser asesorados, van a poder tener una mejor visión del mercado? Porque para mí, a lo que tú has explicado, obliga con la herramienta, quieran o no, reconocer mucha gente que dicen que conocen a su cliente y que nunca han aplicado un plan de marketing. ¿Tú no crees que por la misma utilidad de la herramienta y la dinámica van a tener que ver cosas que ni ellos nunca lo habían visto? ¿Qué opinas tú? sí, o sea, es muy importante recibir asesoramiento, ¿no? Si es que estás empezando o si es que ya empezaste y estás en el camino, y no has hecho un plan de marketing o no te has nada, no sabes absolutamente nada del tema porque nunca lo has visto, porque estudias otra cosa, es importante recibir ese asesoramiento para que tú puedas aplicar tu plan, ¿no? Hacer esta investigación, definir tus objetivos, como te decía, los objetivos tienen que ser medibles, alcanzables, no algo irreal, y que el emprendedor pues se sienta acompañado, ¿no? Para que después ya pueda ir solo, tal vez, ¿no? Si es que no cuenta con la capacidad de tener un equipo, ¿no? Como algunas empresas sí lo tienen, que son empresas más Claro. grandes, pero sí es importante, aunque Emi, sea en el a lo que inicio. acabas de hablar, yo considero que por un tema de presupuesto, porque a veces el marketing requiere una serie de acciones. ¿Tú no crees que Sí, a veces sería más económico algunas empresas que no pueden crear una oficina de marketing y un presupuesto para tener un equipo, contratar el servicio de una empresa externa que le ayude a desarrollar todo esto? ¿No crees que sería más económico? sí, de hecho, en el marketing hay muchas opciones y no necesariamente tienes que invertir demasiado para poder iniciar, ¿no? En un inicio, tal vez cuando necesites tu plan, tal vez sí necesites asesoramiento y no es tan necesario como mencionas tener un equipo de 10 personas, de 5 personas a tu costado que tal vez no puedas tú mismo costear más adelante, sino tercerizar estos servicios, que hay muchos Ajá. profesionales que trabajan, por ejemplo, en agencias de marketing, agencias de comunicación. De hecho, si tú eres una empresa más grande y quieres algo específico como comunicación de crisis, comunicación corporativa, comunicación interna, existe. Existe el Ujú. asesoramiento que tú puedes contratar por un par de meses para que te ayuden, te asesoren, te guíen en este plan y ya luego tú con tus conocimientos puedes seguir adelante. Entonces, sí, es altamente recomendable si es que no cuentas con tanto presupuesto, pero sí es recomendable que lo hagas también, ¿no? No Claro. dejarlo atrás, no dejar como que esto es un gasto, como que no puedo salir sin eso, porque en Ajá. realidad te vas a dar cuenta en el camino que sí lo necesitas. Y, ¿Qué pues? y, y, em- y siempre es bueno empezar bien, ¿no? Empezar bien para que las cosas marchen bien en el camino. Eso es lo recomendable. Claro, te lo comentaba porque algunas personas se excusaban que no tenían eso, uno, porque no conocían, dos, porque decían, no, es caro tener tú un equipo, prefiero hacerlo yo. Y creo que le Mira, habían vendido mal el tema de emprendedor, que tiene que ser Superman, pues, ¿no? Y hacerlo todo, y es y falso. hacerlo todo. Claro, no es lo recomendable, porque el que abarca mucho al final poco hace o poco consigue, porque no lo hace todo bien. O sea, no Ajá, somos todistas tampoco. claro, Y claro. de hecho hay plataformas en el área de marketing que son
totalmente gratuitas, muchas de ellas, por ejemplo, ¿no? Si tú eres un emprendedor que nos puedes pagar un diseñador que te maneje tu red social, que la tienes activa, y tú lo quieres hacer, puedes utilizar plataformas gratuitas y muy fáciles de usar, como Canva, por ejemplo, que ha salido Ajá. muchísimo en pandemia. Es la herramienta ideal para quien quiere iniciar haciendo algún diseño por su cuenta. Si tú quieres enviar mailing a tus clientes, tienes una base de datos que tú mismo has logrado seleccionar por tus ventas y quieres ir fidelizándolos con información, con regalos, con beneficios, con noticias de tu empresa, lo puedes hacer a través de MailChimp, que es una plataforma totalmente gratuita que te permite enviar envíos de email marketing. Si tú quieres hacer una base de datos y quieres personalizar tu comunicación, puedes usar HubSpot, que es una herramienta totalmente gratuita de CRM. Entonces, ahora hay muchas plataformas, es cuestión de investigar, asesorarse y lanzarse a hacerlo, ¿no? No hay que tenerle miedo al marketing, tampoco hay que tenerle miedo a invertir en eso. Y si no puedes hacerlo porque no hay presupuesto, pues hay herramientas totalmente gratuitas que no tienes que decir no tengo el presupuesto porque ahí está, para ser Claro, usadas y tú lo puedes hacer, ¿no? Pues tú emprendedor claro. lo puedes hacer. Interesante las opciones que nos comentas y yo veo que estamos en una generación de acceso a tecnología útil para diversos propósitos que te comento en mi época no había tanto. Ahora hay mucho más y creo que con la pandemia se ha Claro. acelerado un montón esa dinámica de pasar de un marketing tradicional a un marketing digital. ¿Qué opinas tú, Emi? Sí, definitivamente con la pandemia el marketing digital ha explotado, porque no solamente es el tema del profesional del marketing digital, sino también hay nuevas formas de comunicar. Hay tanta red social ahora y no todas son para tu cliente específicamente, ¿no? Interesante lo Hay, que dices, ¿ah? sí, o Y a sea, la por vez eso la gente cree que la red social es para todos, y no es cierto. no es cierto, no es cierto, tienes tú que ver justamente cuáles son las preferencias, qué le gusta a tu cliente, qué es lo que hace, a dónde se mete, ¿no? Ajá, Y eso es justamente un trabajo marketero, ¿no? Ese es justamente el trabajo del plan de marketing, identificar en dónde vas a estar para que tu cliente te pueda ver, porque tal vez estás tú comunicando en la red social equivocada y por eso nadie te ve, nadie te compra, nadie te llama, ¿no? Entonces es muy importante identificar eso y las redes ahora no solamente es tirar contenido por hacerlo, porque un día se me ocurre hacer un contenido y ya, hay que tirar contenido de valor, hay que publicar contenido de valor para el cliente, porque si no te conviertes en uno más que está haciendo contenido y que publica y claro. publica, publica todos los días y luego se está quejando de que por qué nadie me escribe, porque nadie me llama si todos los días publico. Pero hay Ajá, que saber, hay que tener una estrategia también para redes sociales, no es así nada claro, más. claro, no, y lo que dices es cierto, porque es una forma de relacionar lo que se tiene, como explicaste, de ventaja competitiva, y la otra Sí. parte en relación a conocer el mercado y saber cómo interactuar con ese mercado de la Sí, mejor forma para lograr una relación comercial, ¿cierto? sí, tiene que también tener una comunicación, nosotros le llamamos 360, ¿no? Si tú tienes una ventaja competitiva, una propuesta de valor, que tú dices, pucha, esto lo tiene que saber mi cliente porque soy diferente a mi competencia, nadie más lo tiene, en todas tus plataformas las tienes que hacer de manera congruente, con la misma comunicación. No puede ser, por ejemplo, que si tú tienes tu página web diga algo distinto o se ve algo distinto a lo que tú publicas en tu Instagram, en tu Facebook, en tu TikTok. Todo tiene que estar congruente, tiene que ser 360. Todas las actividades o las acciones que hagas deben ir en torno a lo que tú dices que eres, porque si no, no te conviertes en un negocio que hable de manera real, ¿no? Y el usuario así lo percibe como que, bueno, no me está diciendo la verdad. Y eso no es nada bueno en redes sociales sobre todo, ¿no? Porque hay que estar en redes sociales, hay que tener una comunicación y un tono de comunicación adecuado, asertivo, que todo hable de lo mismo, Claro. con el branding correcto, ¿no? Si es Ujú, que tú, por ejemplo, como emprendedor, no tienes construida tu marca, tal vez un logo, mm, eh,
colores, porque también eso es muy importante en el marketing, tener un branding, ¿no? Una comunicación, un logo asertivo en todas tus plataformas. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que tratar de hacerlo para que seas visto frente o de cara al usuario final como eh, una empresa seria, ¿no? Que se preocupa también por ofrecerle al usuario lo mejor. Claro, y esas cosas a veces se pierden de vista porque no se Sí, tiene una herramienta como un plan de marketing que te obliga a mirar todo el panorama y poder analizar de forma detallada y verse uno mismo en sus capacidades para ver de qué manera hacer frente al mercado, a esa exigencia que obviamente esa dinámica te va a mostrar y saber cómo responder y invertir el dinero. Yo digo porque es súper importante, porque de esa manera puedo asignar de una forma más inteligente entre invertir en un panel en la calle, en una red social, pero no en cualquier red sí, social, tiene que ser en una red social que me convenga a mí. ¿Qué opinas? exactamente. O sea, he trabajado con bastantes clientes que lo dicen, bueno, es que yo no invierto porque es muy caro. Entonces yo digo, a ver, ¿en qué es lo que quieres invertir, no? Tu cliente en dónde está. Por ejemplo, si tu cliente utiliza muchísimo LinkedIn y tú estás solamente en Facebook poniendo tu inversión ahí en pauta digital, cuando nadie te va a ver, Ajá. porque no están ahí, ¿no? Están en LinkedIn. Ahora ya, una vez que tú identifiques en dónde está tu cliente final, dónde suele estar, qué red más le gusta, dependiendo de sus intereses, ahí es donde tienes que atacar. Y se tiene que atacar con una inversión que sea medible, es decir, la inversión que tú colocas, obviamente es conversada de acuerdo a las capacidades que puedas invertir, pero que te permita medir, porque lo que no se puede Claro. medir, al final no lo vas a poder, no vas a poder saber si está bien o está mal. Ujú. Entonces, después de hacer cualquier acción, pauta digital, si tú quieres poner tu marca en Google Ads para que salgas en los buscadores de Google, por ejemplo, siempre después de hay que hacer un análisis, ¿no? Hay que hacer un análisis para ver si es que realmente ha tenido un retorno, cómo se ha comportado el cliente, Interesante. eh, si es que ha tenido conversión o retorno de inversión, es decir, si ha funcionado, si tu inversión Ajá. ha sido buena, ¿no? Si has podido obtener más clientes que lo que has invertido. Entonces, no solamente es, bueno, voy a publicar, voy a poner dinero para pauta en Facebook cuando tu cliente no está ahí y peor, no vas a tener retorno, porque tu cliente no está ahí. Entonces, hay que ver muy bien en dónde vas a invertir y no hay por qué tenerle miedo porque hay herramientas que son bastante, no son tan costosas, ¿no? Por Ajá. ejemplo, si quieres invertir en Facebook, lo puedes hacer, si ahí está tu cliente, ¿no? Lo puedes hacer con un mínimo de inversión. Si quieres poner también en Google Ads también. Entonces, no hay que tenerle miedo, simplemente hay que investigar en dónde están tus clientes potenciales y tratar de hacerlo de la manera correcta, ¿no? Con un presupuesto y posterior a ello hacer un análisis para ver si es que ha funcionado y si es que no, por ver por qué no ha funcionado, porque estas campañas de comunicación digital van Ujú. ligadas una estrategia previa, es decir, cómo vas a comunicar tu mensaje, si es una promoción, por ejemplo, o si no es una promoción, si es una campaña nada más de branding, para que conozcan tu marca, cómo lo vas a comunicar, qué diseño vas a elaborar. Ese diseño tiene que ser adecuado para las redes que vas a colocar, que no es lo mismo hacer un diseño para tu web que hacer un diseño para tu celular. Tiene que ser responsive, ¿no? Tiene que ser adecuado para cada medio en donde vas a aparecer. Y eso los profesionales de marketing lo sabemos muy bien. Entonces, hay que tener bastante cuidado porque estás invirtiendo dinero que es de tu negocio y que obviamente cada emprendedor quiere tener un retorno. Una pregunta, ya que hablaste sobre los análisis, me acordé que obviamente uno tiene que hacer una evaluación de su gestión. ¿En qué momento sería bueno eh, para recomendar los meses adecuados para cerrar el año y prepararse antes del siguiente año? Mm. Dependiendo
del rubro en el que te encuentres, ¿no? Por ejemplo, hay empresas en donde la campaña más fuerte está a inicios de año, por ejemplo, los colegios, ¿no? Ok, Actualmente estoy ya. revisando, yo estoy trabajando ahora con un colegio en donde estamos justo ahorita en full con la campaña de matrícula. Ajá. Entonces termina el mes de campaña de matrícula, posterior a ello se debería de realizar un análisis de cómo ha ido toda esta campaña para ir trabajándolo ya durante el año, ¿no? O fin de año, que es lo que es más fuerte en el periodo escolar, ¿no? Dependiendo, ¿no? Yo te diría dependiendo porque es así. Ahora, siempre, por ejemplo, en empresas grandes en las que también he trabajado, el análisis, dependiendo de la empresa, se puede hacer de manera trimestral y siempre a fin de año hacer un recuento de todo el periodo anual. Entonces, eh, yo recomendaría siempre después de tus campañas fuertes, como en el colegio que te decía, ¿no? Que son a Ajá. inicios de año, hacer un análisis y posterior a eso, trimestralmente también, porque es contenido que tú vas elaborando, tú vas a ir publicándolo y el contenido también en redes sociales o las acciones que tú hagas se tienen que analizar. No es que lo voy a dejar de acá 6 meses, ¿no? A ver si funcionó o no. Tienes que hacerlo periódicamente para ver si está, o sea, está realmente funcionando. Ahora, si tú vas a Ujú. invertir después de una campaña súper fuerte, como una escolar, pues sí, posterior a eso, hacer la evaluación para que tú vayas viendo si ha funcionado, ¿no? Pues justamente porque siempre en campañas fuertes se invierte más. Entonces Sí. ahí hay que revisar bien cómo Me ha has ido. hecho acordar las campañas de Navidad, que es para muchos negocios y es fuertísimo. Sí. Son las campañas estacionarias, hay que revisarlas y hay que trabajar en eso también con meses de anticipación. No, si tu periodo fuerte es Navidad, pues desde agosto tú ya estás viendo qué vas a hacer, julio y estás viendo qué vas a hacer. Y una vez que termines tu campaña, ya estás viendo, estás analizando qué ha pasado ahí y estás identificando qué has hecho mal, qué podrías haber hecho mejor para el siguiente año. Para el Entonces, siguiente o año, sea, claro. yo diría que nunca terminas porque el Claro. análisis es antes y también es después. Ajá. Entonces, ahí tú vas trabajando. Entonces, no hay que dejar de, por más de que tú tengas una empresa que es estacional, que trabaja en campañas específicas, no dejes de hacer análisis porque en el momento, en el periodo en que estás analizando, te vas a dar cuenta de qué puedes mejorar. Para el Ajá. próximo año ya lo haces mucho mejor, inviertes Mucho mejor y tú mejor. vas a tener mejor venta. No, y buscar las mejores estrategias, yo diría que demande menos esfuerzo, pero más productividad, menos recursos y más impacto, cosas por el estilo, ¿verdad? Sí, de hecho, hay muchas empresas que les gusta trabajar de manera muy orgánica, le decimos, que no invierten, pero que de alguna manera están haciendo acciones para que el cliente, no sé, depende de sus propósitos, eh, conozca más, o esté en el top of mind de sus clientes, que sea más reconocido, o tener más seguidores. Mi objetivo es tener más seguidores en mi red social Instagram. Ok, entonces de manera tú orgánica, sin ningún costo, de pauta me refiero, ¿no? De inversión en la red, tú puedes tener mayores seguidores, simplemente con una buena estrategia. Entonces está en el hecho de que cómo lo quieres lograr. ¿Qué tienes el dinero para invertir? No. Ok, entonces de manera orgánica también lo puedes lograr con una buena estrategia. Ahora, más rápido tal vez lo puedas conseguir invirtiendo, claro que sí, Ajá. porque le estás metiendo dinero, ¿no? Pero también lo puedes conseguir, te va a costar un poquito más, pero sí se puede hacer. Entonces, no es que tú tengas que invertir siempre un montón de dinero para conseguir tus Ajá. propósitos. Claro. Yo veo que el Identifica escenario primero. del marketing digital te da esa opción para invertir, economizar y esperar y mover Esperar. algo orgánico, como tú dices, ¿no? Porque hay un montón de cosas gratis y un poco como siempre tener esa presencia de la forma que sea. ¿Cierto, Emi? Sí, siempre es importante no solamente dejarlo de manera orgánico, dependiendo de lo que tú quieras lograr, ¿no? Tal vez hay un sorteo, hay una campaña fuerte, hay que guardar la inversión para el momento adecuado. Y Claro. eso justamente, eso solamente lo vas a saber si tu negocio está organizado, si tiene un plan, si tienes los objetivos bien planteados.
Si tienes tú una asesoría, ¿no? De parte de profesionales del marketing que te ayuden a poder lograr eso, ¿no? Claro. Y ser bastante inteligente y estratégico con lo que quieras hacer, ¿no? Para que no inviertas por invertir o caigas en ese temor del emprendedor de que va a ser un gasto, ¿no? Porque en realidad si es que no lo haces con una estrategia puede llegar a ser un gasto, ¿no? Porque puedes invertir y no conseguir nada, pero la idea es que eso no pase. Yo al escucharte, Emi, veo que a veces la persona tiene que ser paciente en algunas ocasiones y esperar esos momentos de los meses que más le convenga y no estar pues desesperado pues, por otros meses, que obviamente sabe que el escenario no es favorable porque has hablado de meses de grandes campañas donde obviamente pues hay que esperar, pues cierto. Claro, sí hay que ser bastante estratégicos, hay que saber dónde colocar el dinero, en qué momento es lo más adecuado, también evaluando no solamente tus campañas, sino también el tema de cómo va el país, ¿no? El entorno económico, político, social, que bueno, también influye y eso también debería estar en un plan de marketing, ¿no? Evaluar cómo está todo, cuál es el entorno en el que nos manejamos, del negocio, el rubro y ser bastante estratégicos, tener la asesoría adecuada y lanzarte a hacerlo, ¿no? Para Mm, lograr los objetivos. palabras finales, Emi, para la audiencia. Bueno, muchas gracias por escuchar, espero que muchos emprendedores y negocios se animen a hacer su plan de marketing, se interesen por este tema, ¿no? Porque es muy importante para los negocios, o sea, no es que es un tema que lo puedo dejar de lado, no, es muy importante para el negocio, es como parte de lo que tú quieres lograr, ¿no? Mm, Entonces espero que se interesen en esto y que escuchen el podcast y que, bueno, les vaya muy bien a todos. gracias, Emi, será hasta otra oportunidad. Gracias.